El aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte, de 15.600 a 35.568 soles, ha dado la vuelta al mundo. Medios internacionales no tardaron en rebotar el descontento social en un país donde el sueldo mínimo apenas supera los 1.000 soles. La prensa argentina, entre risas, señaló: es una de las presidentas con más bajo índice de popularidad que ahora caerá más, están en el piso, y no sé si caerá más porque tiene un 2% y porque la encuesta seguro la hicieron a la mamá y la hermana. En los últimos meses, la mandataria designada del Perú, Dina Boluarte, ha sido noticia por motivos aparentemente contradictorios: tener la menor aprobación ciudadana en el mundo y cobrar uno de los mejores salarios de la región. En mayo, la encuestadora Ipsos reveló que Boluarte tenía un 0% de aprobación ciudadana. Alfredo Torres, director de Ipsos, resaltó que la aprobación de Boluarte representa un récord histórico, pues en los 30 años que llevan realizando encuestas, nunca encontraron una tendencia de desaprobación tan alta sostenida por tantos meses. Pese a esta abrumadora desaprobación, a inicios de julio, el diario oficial El Peruano publicó el decreto que formalizaba el aumento de sueldo de Dina Boluarte, quien pasó a ganar 35.500 soles mensuales, unos $10.000. Y era un incremento salarial del 122%. Pero para Boluarte no es suficiente ganar el equivalente a 34 sueldos mínimos mensuales. El salario mínimo en Perú es de 1.134 soles mensuales, porque la mandataria dispone de una tarjeta Platinum sin límite de gasto para las compras de alimentación y vestuario. Con casi 3 años al frente del Ejecutivo, Boluarte enfrenta 7 denuncias fiscales, unas por crímenes de lesa humanidad, 50 asesinados y 1.200 heridos durante el estallido social de 2022, luego de la destitución de Pedro Castillo, otras por corrupción, por el caso Rolex, donde intercambió presupuestos regionales por relojes de alta gama, y otras por abandono de cargo, por ausentarse de sus funciones para someterse a una cirugía estética. ¿Cómo puede mantenerse en el cargo? El principal respaldo que tiene Dina Boluarte es, y ha sido todo este tiempo, el Congreso. En un país donde cada vez más los congresistas deciden la caída de los mandatarios, es clave contar con el respaldo del Parlamento. Fue el Congreso la punta de lanza en el operativo golpista que destituyó a Pedro Castillo y la instancia que encumbró a Boluarte en la presidencia. En Perú, los parlamentarios votaron contra el adelanto de elecciones y han bloqueado cualquier posibilidad de vacancia, sin importar que 95% de la ciudadanía también los desaprueba. Ella, por su parte, les ha duplicado el presupuesto y respalda todas sus iniciativas legislativas. Los grandes empresarios también respaldan a Boluarte, pues encontraron en ella a la solícita empleada que les tramita todas sus exigencias, desde nuevas exoneraciones tributarias para los agroexportadores hasta la nueva ley de fondos de pensiones y el reimpulso a la inversión minera. Las Fuerzas Armadas y policiales también han cumplido su rol de garantes del régimen y fueron claves para reprimir las protestas. A cambio, han recibido su recompensa, mayor gasto militar y la ley de amnistía para los implicados en crímenes de lesa humanidad. Y claro, no podemos olvidar, por supuesto, a los Estados Unidos, muy proactivo para el respaldo internacional que necesita este gobierno ilegítimo y violador de derechos humanos. En toda esta repartija de poder y recursos, el pueblo peruano es el gran ausente. En 10 meses habrá elecciones generales y los peruanos elegirán al presidente y a congresistas. Puede que se imponga la desafección y el desencanto con un sistema que ya ni respeta el voto ciudadano. Pero también puede ser un momento de revancha para desterrar a esta clase política y abrir un nuevo curso de mayor protagonismo popular, ese que fue truncado el 7 de diciembre de 2022. Esto contaba hace unos días Anaí Durán en Diario Red América Latina, y hoy en La Base América Latina hablamos de Perú y de la mandataria más impopular del mundo. La Base América Latina.
Buenas tardes, hoy cerramos otra semana aquí en la base América Latina. Estamos ya, ahora sí, próximos a que se incorpore nuestra compañera Ina Finogénova. Yo soy Daniela Pastrana y hoy vamos a hablar de Perú y vamos a hablar de Dina Boluarte, esta mandataria que tiene récord de la menor popularidad de todo el planeta. Marco Teruggi, ¿qué tenemos hoy? Bueno, vamos a hablar de Perú, que tiene mucho que contar de su presidenta y sus múltiples escándalos, que vamos a ver, incluso algunos dan un poquito de risa para no llorar, pero también del modelo peruano, porque es una suerte como de ensayo o de formato que nos quieren vender a otros países más, así que hay que mirar con mucha atención lo que pasa, amén de los avatares de esta presidenta bastante triste en la historia del Perú. Sí, y el tema sistémico también, ¿no? Y Estefanía Veloz, ¿qué nos dicen los medios de Perú? Daniela, gusto cerrar la semana. Bueno, ante ya la inminente caída de la presidenta del Perú y que la abandonaron los medios tradicionales, le queda una cosa, así como la tarjeta platino y así como subirse el salario, que es lo público. Así que vamos a ver cómo utiliza los medios públicos pues para despachar y para ver si puede recuperar algo de su imagen. A lo mejor vuelve al 2% que tenía antes, no sabemos. Bueno, hoy vamos a contar con Anaí Durán, socióloga y exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú. Y arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. ¿Se puede tener un país donde el presidente sea un actor de reparto? ¿Y quién manda en ese país cuando no lo gobierna su gobierno? Hoy vamos a hablar de Perú, que se hizo famoso en estos meses por tener la presidenta más impopular, no solo de América Latina, lo cual ya sería todo un récord en vista de algunos presidentes actuales, sino del mundo. La presidenta se llama Dina Boluarte y tiene 1.3% de aprobación según la última encuesta de SIT Opinion y Mercado. Es literalmente menos que un margen de error de encuesta, lo que quiere decir que podría estar en menos porcentaje todavía. Nunca tan cierta la expresión de que más abajo de eso está el petróleo. Contemos un poco quién es Dina Boluarte para ubicarla en el mapa político de Perú. Era vicepresidenta de Pedro Castillo, el dirigente campesino que había llegado a la presidencia en medio de la crisis en 2021 y que salió del poder en diciembre del 22 luego de un confuso episodio que no pocos llaman un golpe de Estado en su contra. Boluarte levantó la mano en medio de la tormenta política, juró en el Congreso y anunció que lo suyo sería transitorio. Nada de traicionar a quien la había llevado a la presidencia, ni de querer entronizarse en la silla caliente de la presidencia del Perú, un país donde se volvió más habitual ver a un presidente destituido que terminar su mandato. Pero le agarró el gustito rápidamente, tal vez por ese efecto de ponerse la banda presidencial y pasar de ser una desconocida a estar rodeada de luces y protocolos. Pero claro, la gente salió a protestar para defender a Castillo, repudiarla a ella, al Congreso, al sistema político que se estaba totalmente descompuesto. Y la respuesta fue plomo. Disparos de policías y militares que dejaron a cerca de 60 muertos con masacres como la de Ayacucho o Puno y centenares de heridos. El horror total. De hecho, Marco, tú estabas ahí, ¿no? Sí, estaba en Ayacucho justamente y después estuve en Lima cuando fueron las masivas protestas contra Boluarte. Ahí fue, de hecho, cuando se ganó el triste apodo de Dina, no Boluarte, sino Balearte. Y no renunció. Reprimió y reprimió, y se mantuvo gracias a los poderes que deciden quiénes se mantienen y quiénes no, como en esos días fueron los militares, el Congreso o el llamativo silencio de Estados Unidos. Y así se hizo presidenta Boluarte, o Balearte, como me gusta más decirle, la más impopular hoy del mundo. Es muy buena siendo la peor, ¿no? La mandataria asumió, sí, lo que se conoce como legitimidad de origen, que es básicamente la legitimidad que te dan los votos y es una piedra angular de la democracia. Ella, contrario a eso, se coló entre los pasillos golpistas y asumió como presidenta sin que nadie la votara. Entonces, si no tenía legitimidad de origen, podría haber conseguido lo que se llama legitimidad de ejercicio, que es la legitimidad que te da el ejercicio de la presidencia. O sea, bueno, gobernar bien, pero ni lo uno ni lo otro. Asumió por la puerta de atrás y se mantuvo sin apoyo popular, incluso con unos cuantos episodios dignos de reír, bueno, pues para no llorar. Así es, como el llamado Rolex Gate el año pasado, donde se descubrió que tenía la módica suma de $500,000 en joyas. Ocurre que Boluarte, que es coqueta, usaba diferentes relojes Rolex en sus apariciones
televisivas, algunos con la módica suma de 26.000 o 20.000 dólares. Sí, eso puede costar un reloj Rolex. Baratijas, que digamos. Claro, y un pequeño detalle, no los había declarado entre sus bienes y tenía un salario de cerca de 4.000 dólares al mes. ¿Cómo obtuvo los Rolex entonces? Cuánto aroma a sobornos y a corrupción. Y nada sofisticado, la verdad. Relojes de lujo, a la vieja usanza. Pero Boluarte no se quedó allí. A inicios de este año protagonizó lo que podemos llamar el cirugía gate, que es cuando se destapó que se había ausentado 2 semanas por una cirugía plástica de la nariz, una cirugía que según ella era médica y resultó que era cosmética. De hecho, pueden ver las imágenes, en las imágenes que estamos proyectando, el cambio entre el antes y el después. El Ministerio Público la acusó por la omisión de comunicar el impedimento temporal para el ejercicio del cargo de la Presidenta de la República al Consejo de Ministros y al Congreso de la República como consecuencia de un procedimiento quirúrgico, pues al que fue sometida. Pero Boluarte no se quedó ahí. 2 escándalos y los índices de aprobación por el piso no le parecieron suficientes. No. Así que pensó, ya fue, como diría Marco, y en Argentina, y decidió aumentarse 122% el salario y pasó a cobrar 10.000 dólares por mes. Tranqui, así lo que se gana en cualquier lado. Y si hacemos cálculos, 10.000 dólares por mes por un año más de gobierno dan 120.000 dólares limpios de la cuenta, porque eso de gastar de su salario, ¿a quién se le ocurre? De hecho, se hizo aprobar el otorgamiento de una tarjeta de alimentos de 1.500 dólares al mes, total, casual, como toda la gente, y obvio puede recargarse, o sea, si no le es suficiente, puede aumentarle más dinero. ¿Y saben qué más? Se negó a aumentar el salario a 272 funcionarios de su despacho presidencial que desde hace 3 años le están solicitando que incremente la remuneración mensual. Invirtió esa palabra de todos, todo, o sea, para todos todo, y mejor dijo, para mí todo y para ustedes, pues nada de nada. Quedó bien su cirugía, por cierto. Y veámosla unos segundos en este video, porque si alguien no conoce aún la expresión lágrimas de cocodrilo, va a descubrirlo en un instante. En pocas palabras, quiero un país donde la niñez tenga futuro. En pocas palabras, donde la pobreza se acorte. ¡Qué momento! Bueno, sí, señora, muchos queremos eso y no dudo que la mayoría en el Perú también quiere eso. Pero desde hace un cuarto de siglo los peruanos ven como sus presidentes son acusados uno tras otro de corrupción, algo que en su caso pesa con mucha fuerza. Y le aviso, si me permite, que seguramente la estén esperando para cuando cruce la puerta de salida del Palacio Presidencial. Y vayamos a esos 25 años, o mejor dicho, al nivel de descomposición de la política peruana. Porque si Boluarte es la presidenta más impopular del mundo, el Congreso peruano está cerca de eso. Según el Instituto de Estudios Peruanos, 93% de la ciudadanía desaprueba el desempeño del Congreso de la República. Puesto al revés, 7% lo aprueba con suerte. Y 44% de los peruanos y peruanas ve con simpatía la disolución del Parlamento. O sea, que entre Boluarte y los 130 congresistas llegan a duras penas a 8% de aprobación. De hecho, en las protestas de 2022 y 2023, una de las principales consignas era justamente el cierre del Congreso. Y acá sí, entramos al nudo del asunto estructural de Perú, que es el de un sistema de altísima desaprobación social permanente con un presidente que está puesto de sombrero. ¿O alguien en su sano juicio se imagina que una presidenta con 1% de aprobación y mínimo 3 causas en el Ministerio Público es quien realmente gobierna ese país? Evidentemente no. De hecho, si el Congreso quisiera, pudiera hoy destituirla en vistas de su debilidad y que ni siquiera tiene partido político propio. Esa es otra cosa, porque todavía flota en el aire y que los poderes reales deciden que así sea, eso es evidente. De hecho, si hacemos memoria, el Congreso peruano hizo caer directa o indirectamente a 3 de los 4 últimos presidentes del país. Pedro Pablo Kuczynski en el 2018, Martín Vizcarra en el 2020 y Castillo, ya saben, en el 2022. Se trata de un Congreso con esteroides golpistas, una de las piedras angulares del modelo peruano, porque sí, lo que ocurre con las instituciones
decisiones con total descrédito, al tiempo que una economía neoliberal que nadie cuestiona, es parte de un modelo que, como tal, tuvo su momento fundacional. Y fue con el hoy fallecido Alberto Fujimori, que gobernó entre 1990 y el 2000, cuando se escapó a Japón. No sé si lo recuerdan. Sí, bueno, el del Congreso cerrado con tanques, denuncias de terrorismo de Estado, grupos parapoliciales, ajuste neoliberal y una nueva constitución. Y me quedo corta. Podría hablar, por ejemplo, de las esterilizaciones forzadas de mujeres. Ese mismo Alberto Fujimori. De ahí viene el modelo que rige Perú y que tiene dos partes dislocadas. Esto es importante. Una es la superestructura política descompuesta, sin credibilidad, con partidos que se alquilan para las elecciones y presidentes destituidos. Y otra es la base económica, neoliberal, extractivista, en manos sobre todo de empresas extranjeras, un banco central autónomo del poder político y un país profundamente desigual. Entonces, la política puede estar en crisis terminal, como lo está, que las ganancias empresariales siguen impolutas. De hecho, el país en términos de Producto Interno Bruto sigue creciendo, 3.3% en 2024, y el Banco Central de Perú, autónomo, proyecta que este año va a crecer en torno al 3.2%, o sea, un ritmo similar. Según el Banco Central, el crecimiento el año pasado se debió al desempeño de los sectores primarios, como la pesca, manufactura primaria o minería de cobre, oro y plata. Pero, y esto es clave siempre recordarlo, cada vez que alguien les diga que un país crece, pregunten cómo se distribuye el crecimiento o quién se lleva la riqueza, para decirlo de forma sencilla. Y Perú es el cuarto país más desigual del mundo, según los datos del Laboratorio de Desigualdad Mundial. El 1% de los más ricos tiene entre 25 y 30% del total de la riqueza nacional. No hay que ser demasiado perspicaz para darse cuenta de la gran desigualdad que hay en Perú cuando uno llega allá, como en las imágenes que estamos viendo ahora en pantalla, filmadas en el barrio Villa María del Triunfo, en la periferia de Lima. Así es, Villa María del Triunfo, donde son miles de ranchos, casitas hechas con madera, chapas, cerros de tierra sin servicios de agua, gas, donde viven decenas de miles de personas que migraron por la pobreza de las provincias y sobreviven como pueden. Ese es el modelo real peruano, lo que ocurre detrás de los gráficos con curvas macroeconómicas al alza, porque esa es la arquitectura neoliberal. Ganancias concentradas que se van fuera del país, curvas que suben en el mejor de los casos y una gran desigualdad, un Estado que a duras penas garantiza educación, salud o transporte. Y adivinen quién quiere copiarse de este hermoso modelo peruano. Vaya, no me digas que Javier el Pelucas Milei de Argentina. Bingo, Estefanía, el Peluca. ¿Y sabes por qué? Bueno, porque es un modelo de estabilidad neoliberal, algo que la Argentina nunca logró hacer. Perú es así el nuevo modelo a imitar por las derechas, como durante tantos años lo fue, por ejemplo, Chile. O sea, que sigue sobre rieles, gane quien gane. Y el que lo quiera cambiar, como tímidamente intentó Pedro Castillo, pues va para afuera. El paraíso de las transnacionales y de las élites, en este caso limeñas, que a veces parecen vivir como en la época del virreinato. Y hay algo más. Todo el escándalo de los Rolex, la operación de nariz, el sueldo presidencial, la impopularidad del Congreso, la del Poder Judicial, todo eso lleva al descrédito de la política y el Estado en general. De hecho, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, solo el 8% de los ciudadanos confía plenamente en las elecciones generales del año que viene, 2026, donde habrá una altísima fragmentación de ofertas políticas. Y una elección con poca credibilidad, probable baja participación y alta división de partidos, adivinen a quién beneficia. Bueno, pues a los partidos que vienen dominando la política desde hace 25 años. Esos partidos que nunca cuestionan ni el modelo económico, ni garantizan el status quo y acusan a cualquier idea de progresista ser terrorista, como dicen en Perú. Perú, ese país que inventó el verbo terruquear para acusar a alguien de terrorista. En fin, vamos a ver qué pasa el próximo año en las elecciones. Aún faltan meses de escándalos y corrupción en el marco de una crisis de un régimen político que se mantiene desde hace años, ante la cual, de hecho, algunas fuerzas de izquierda pidieron varias veces una nueva constitución que permita refundar el orden del país andino. Por el momento, asistimos a uno de los capítulos más profundos de la descomposición de un país que nos están vendiendo como un modelo neoliberal for export, y acá vieron lo que realmente pasa. Ya estamos viendo lo que pasa. Muchas gracias, Marco.
Miedo, porque ahora Argentina se parece más a un país normal. Por ejemplo, te puedo decir Perú. En Perú cambian de presidente, no te digo cada 5 minutos, pero cada año. No afecta la macro. O sea, hay ruidos políticos en muchos otros países. Nosotros empezamos a parecernos a eso. Adelante, Estefanía. Vamos arriba, no como la aprobación de Boluarte. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Si tú no quieres saber qué está pasando en Perú, no te preocupes, puedes ver TV Perú. TV Perú es el canal de televisión pública de Perú, parte del Instituto Nacional de Radio y Televisión Peruano. Ahí vas a encontrar notas como Virgen del Carmen fue recibida por la presidenta Dina Boluarte en el Palacio de Gobierno. Mientras la presidenta Boluarte se aumenta el salario a discreción, se sube el sueldo y ahora cobrará 35.568 soles. La presidenta Dina Boluarte se sale con la suya. En TV Perú te informan que la presidenta Dina Boluarte participa en la ceremonia interreligiosa Oramos por el Perú. Un verdadero notición, no sé cómo pude vivir sin saberlo hasta ahora. Ni más ni menos. Mientras el país, Perú, se cuestiona si la presidenta pagó una nariz con dinero público. Acá hay más que una rinomodelación, acá hay un procedimiento quirúrgico, una operación. Es una intervención a la nariz, pero por problemas de respiración. Definitivamente acá hay más que una rinomodelación, acá hay un procedimiento quirúrgico, una operación. En TV Perú te puedes enterar de que la presidenta Dina Boluarte rinde homenaje a la Virgen del Carmen con entrega de arreglo floral. No es la nota que les conté al principio, es una nota diferente. Y esta nota es sobre su llegada, sino sobre un arreglo floral que la presidenta le regaló. Fundamental, vale la pena tener 2 notas, información de calidad. De calidad. Mientras, como decía Marco, el país le pregunta a la presidenta Boluarte de dónde sacó tantísimos Rolex. Como diría Chicoche, ¿quién pompó? Ahí tenemos a la Dina Rolexina. Dina, gran apodo. Y bueno, mientras todo esto pasa en la televisión pública, te enteras que la presidenta Boluarte inaugura Caminos del Papa León XIV e invoca una cruzada por la paz. ¿Qué haríamos sin la tele pública peruana? Porque jamás nos enteraríamos que... Otra nota, la presidenta Dina Boluarte recorre la feria Rurak Maqui y saluda a artesanos del Perú. De hecho, hasta hace unas semanas, la presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión era Ninoska Chandina, ex jefa de prensa de Boluarte. ¿Y por qué renunció? Bueno, porque supuestamente no le pudo producir un programa dominical a la presidenta. Eso dicen. De acuerdo con la información publicada en el programa Contracorriente en el 2024, surgió la idea de un programa dominical conducido por la mismísima presidenta, con grabaciones y ensayos en Palacio de Gobierno, usando obviamente recursos de TV Perú, y esto se tenía que producir hasta marzo del 2025. Los retrasos en la producción, los cambios en la Secretaría de Prensa en enero del 2025 y la salida de Ninoska por no agilizar el proyecto frenaron el avance. El espacio tenía que ser de una media hora y con un tono íntimo que iba a incluir entrevistas sobre la vida personal, la trayectoria política y proyectos de la presidenta, y que sería emitido por Televisión Abierta Nacional. No sé ustedes, pero que no se haya producido este programa me genera mucha tristeza. Nos perdimos un gran espacio de televisión. Porque, claro, lo que le faltaba a la presidenta Dina era otro reflector para brillar en la pantalla y pues mostrar su nueva nariz. Y ahora, quien ocupa este cargo es casualmente el exsecretario de Prensa del Palacio de Gobierno. Todo se queda en casa. Y este exsecretario se queda con la rifa del tigre, como decimos en México, porque en diciembre la Fiscalía intervino TV Perú por un contrato de cerca de $400,000 firmados con Digital Transmisiones SAC, liderada por César Panés Castrillón, para transmitir en el Foro APEC del 2024. Un informe de Contracorriente de Willax denunció la falta de transparencia, sugiriendo que el concurso favoreció a esta empresa, y durante el 2024 la tele pública enfrentó cuestionamientos por este contrato, presiones editoriales, despidos y presuntas irregularidades en contrataciones. Quiero preguntarle si queda claro que Boluarte no gobernará, pero sí despacha desde los medios públicos, que utiliza con impunidad como la mayoría del recurso público.
Pero también debe haber otros medios públicos aparte de este, ¿no, Estefanía? Sí, la Agencia Peruana de Noticias Andina, que es el brazo informativo oficial del Estado peruano, que es para la difusión nacional e internacional de noticias. Si usted se mete a su página, se va a informar sobre cómo la presidenta habla de sus aciertos y retos. Sé lo que están pensando. ¿Cuáles son los aciertos con el 0% de aprobación? No sé, véalo usted en la televisión andina. ¿No había uno fundado por Simón Bolívar? Como que me suena. Sí, había un medio que es el diario oficial, bueno, en realidad es el diario oficial peruano y fue fundado por Simón Bolívar en 1825, lo que lo convierte en uno de los diarios de circulación continua más antiguos de América Latina. Es el periódico oficial del Estado peruano donde se publican todas las normas legales, los decretos que ya nos dijo Marco y resoluciones y comunicados oficiales del gobierno. Pero lo que ha informado el diario histórico no fue tan histórico y no fueron decretos, son 4 notas al hilo, notas diferentes sobre la presidenta Boluarte que convoca a vivir unas fiestas patrias en unidad. Como ven en la pantalla, 4 notas iguales, pero con 4 fotos diferentes. Y en los medios de derecha, que alguna vez fueron sus aliados para encarcelar a Pedro Castillo, como El Comercio o Perú 21, ¿están dispuestos a defenderla todavía? Mira, ya la verdad que ni ellos se atreven a darle una amable portada. Así ya, con la imposibilidad de negociar con los únicos medios que la ayudaban, le queda ahora pues promocionarse a ella misma y a su gobierno en lo público, la tele pública, utilizando el dinero público, y la verdad es que hace tiempo que viene haciéndolo. El 20 de septiembre, la presidenta Dina Boluarte viajó a Nueva York para participar en la Asamblea de la ONU, acompañado por 5 ministros y 13 miembros de su despacho presidencial, con un gasto de traslado y viáticos que superó los $25,000. Ese mismo día se tomó una fotografía, que es la que vemos en pantalla, en Times Square, donde Boluarte posó sonriente junto a sus miembros y funcionarios del Ejecutivo, miembros de PROMPERÚ y jefes de proyectos especiales, con pantallas proyectando, como ven en la imagen, la marca Perú como fondo. Esta publicidad en las pantallas de Times Square costó $291,000. La imagen se difundió en la cuenta oficial de la presidencia en un contexto de protestas que denunciaban asesinatos ocurridos durante las marchas contra su gobierno. Sabemos que los medios públicos no pueden competir con la cobertura masiva de canales privados que a veces son aliados, pero cuando estás abajo no, o con las redes sociales independientes y la realidad que viven los peruanos diariamente. Pero Boluarte puede fabricar su versión en medios públicos, pero lo que no puede hacer es modificar la realidad. La gente sigue viviendo inseguridad, corrupción, crisis económica, autoritarismo, y lo demuestra su baja aprobación. Gracias, Estefanía. ¿Cómo le va, presidenta, señores ministros? Mi consulta es también ajena a la materia de la convocatoria. No trata precisamente sobre el reinfo, pero sí me gustaría si pudiera responderla. Entiendo de que a veces hay cierta dificultad para poder conversar con usted, con la prensa. Hay que aprovechar precisamente estas oportunidades para responder. Usted tiene un sueldo de 35.568 soles, lo que equivale a 31 veces el sueldo mínimo de un peruano promedio, monto que muchos peruanos ni logran alcanzar al final del mes. ¿Realmente se merece este sueldo cuando los niveles de inseguridad han alcanzado cifras históricas? Se le han abierto 7 investigaciones por ejemplo, el caso de las cirugías, el caso Rolex, las muertes en las protestas, por desactivar el equipo especial de policías en apoyo al EFICOP, entre otras. ¿Su desempeño entonces como presidenta justifica su aumento? Nuevamente le pregunto, ¿usted se merece su sueldo? El Perú entero la escucha, por favor. En esa misma línea, señor, como su pregunta no es en el tema de la formalización de la minería ilegal, la vamos a dejar para el final. Siguiente pregunta, por favor. Exhortamos a los periodistas que hoy día se han dado cita aquí en Palacio de Gobierno que por favor podamos circunscribir nuestras preguntas a la convocatoria del día de hoy. La señora presidenta va a responder las otras preguntas, pero estamos hoy convocados a un tema de Estado que resulta de interés también que los medios de comunicación puedan apoyar en poder difundir lo que se hace desde el gobierno. Muchísimas gracias. La siguiente. Y hoy contamos con Anaí Durán, socióloga y exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del gobierno de Pedro Castillo y también colaboradora de Diario Red América Latina. Anaí, muchas gracias por atender a la base América Latina. Gracias a ustedes, mucho gusto.
Yo te quería preguntar, para arrancar un poco, estábamos viendo el marco general en el que está ahorita lo que llamamos una nueva crisis en Perú, y te quería preguntar si tú ves esto más como una crisis de régimen, una crisis más estructural de sistema, o cómo podemos leerla. Sí, yo creo que es un episodio crucial dentro de, efectivamente, una crisis de régimen, ¿no? Una crisis del régimen neoliberal que se impone en el 92 con el autogolpe de Fujimori, que implica toda una reestructuración del Estado y de la sociedad, ¿no? No solo es una dictadura política, hay un giro fundamental en el manejo del Estado, en la reducción del Estado, en la convivencia social, en el manejo de la política pública. Eso que se impone en el 92 tiene una crisis el 2001, cuando se cae Fujimori, pero se mantiene todo el andamiaje, ¿no? Y eso es lo que ha venido en un progresivo deterioro institucional, por un lado, con instituciones que ya no funcionan, en las que la gente ya no confía, y por otro lado, con una deriva autoritaria como la que hemos visto después del 7 de diciembre, cuando se impone a Dina Boluarte. Entonces yo creo que estamos dentro de esa larga crisis de régimen en un momento bastante álgido, donde más bien ha habido una vuelta autoritaria para imponer un salvataje al régimen, ¿no? Al modelo en general. Anaí, gusto en saludarte, gracias por acompañarnos. Yo te preguntaría, vimos durante el golpe a Pedro Castillo que muchos medios ayudaron a fabricar esa narrativa de miedo y también culpabilidad hacia él, y que al mismo tiempo fueron construyendo una imagen positiva al principio de la presidenta Boluarte. Estos medios en las últimas semanas se han ido bajando del carro de Boluarte y han estado señalándola por varias cosas. Yo te preguntaría, ¿por qué crees que está pasando esto? Y si crees que haya manera de arreglar esto como se arregla con los medios corporativos, con dinero. Mira, de todas maneras, si bien los grandes medios de comunicación, el Grupo El Comercio, ¿no? RPP, que son como los grandes corporaciones mediáticas con dueños además vinculados a la oligarquía peruana, están más críticos con Boluarte, no llegan al nivel que tuvieron con Pedro Castillo, ¿no? Aquí de fondo también está el tema de los presupuestos a los medios, ¿no? Los financiamientos a los medios de comunicación que Castillo recortó significativamente para estos grandes medios. Entonces sí, yo creo que hubo una arremetida muy fuerte, los grandes medios fueron parte de la coalición golpista, incluso con medios como Willax, que eran una maquinaria de difamación hacia los que éramos miembros del gobierno en ese entonces. Y si bien ahora con Dina han girado hacia una perspectiva un poco más crítica, porque la incapacidad, ineficiencia, frivolidad de esta señora es ostentosa, ella es indefendible, tampoco llegas a tener el ataque que tuvimos hace 2 o 3 años cuando estuvo Castillo en el gobierno, ¿no? Donde sistemáticamente todos los días, todos los programas periodísticos siempre tenían la noticia del sobrino de la hija de Castillo, etcétera, etcétera, presentándola como parte de un escenario ya catastrófico del cual no había más salida que sacar a este presidente, ¿no? Ahora con toda la crítica es mucho más atenuada. Yo creo que hay de todas maneras un pacto todavía vigente con Dina para llevarla hasta el final, o sea, para que culmine el mandato para el cual fue elegido Pedro Castillo, ¿no? Anaí, gusto en saludarte. Bueno, preguntar por lo que viene, las elecciones presidenciales y legislativas, cómo se está preparando el cuadro para el año que viene, y aprovechar también para preguntar cómo se está moviendo o organizando la izquierda en ese contexto. Bueno, van a ser elecciones muy complicadas. Yo creo que ya lo que ha pasado en Ecuador, lo que ha pasado en otros países, prefigura cómo se vienen armando, lo que va a pasar en Bolivia, ¿no? Cómo se vienen armando estos escenarios de amañados, ¿no? Así como los golpes ya no son un solo día, sino hay un neogolpismo que te organiza un operativo que destituye al presidente legítimamente electo. Yo creo que también los fraudes electorales se vienen amañando con los escenarios previos. Aquí vamos a tener elecciones en medio de una dictadura, un régimen que se ha impuesto por la fuerza, que ha inhabilitado una serie de candidatos, al margen de que uno esté de acuerdo o no con estos candidatos, han inhabilitado al expresidente Vizcarra, el mismo Antaurumala, que va a sacar de juego también posiblemente a Pedro Castillo y Betsy Chávez con una condena acelerada por un juicio político. Entonces hay un escenario que se está prefigurando para que finalmente los electores tengan que discernir entre dos opciones de derecha y ultraderecha, ¿no? Y a eso contribuye además la gran fragmentación, que yo creo que esto ya es algo más sistémico de la política peruana, de los partidos. Vamos a elegir mínimamente entre 38 o 40 candidatos. El 2 de agosto se cierran las alianzas y la verdad no hay alianzas a la vista, salvo 1 o 2. Entonces vamos a tener algo de 40 partidos en competencia
lo cual es pues una locura para el elector. Y dentro de ese campo, pues las izquierdas todavía está factura de su mal posicionamiento durante la crisis con Dina Boluarte. Algunos la apoyaron al comienzo, otros no apoyaron a Castillo. Entonces hay ahí todo un tema dentro de estos partidos más tradicionales de izquierda que todavía está a verse, ¿no? Digamos, si queremos hablar del campo popular, cómo se está organizando, está muy complicado también, ¿no? Para ir un poco más allá de la izquierda. Por ahora, la Castillo no tiene partido, no tiene inscripción. Entonces se está viendo la formación de alguna posibilidad de un frente político más amplio en el cual pues se puedan limar estas asperezas que se arrastran de una crisis tan fuerte como la que fue en 2022-23. Yo todavía no me atrevería a decir que hay una opción ya consolidada, pero ojalá pues prime la madurez y la voluntad política, ¿no? Anaí, muchas gracias, compañera, por sumarte a este capítulo de La Base. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y nosotros hemos llegado ya al final de este programa. Nos recuerden que si quieren pueden suscribirse en el QR que está ahora en su pantalla y también activar la campanita que sale en el programa. Nosotros nos vemos ya la próxima semana en un programa más de La Base América Latina. Muchas gracias.